Le damos ya la bienvenida al ministro de Cultura, Alejandro Neira, y saludándolo le preguntamos sobre el impacto, evidentemente, de todas estas indagaciones por el caso Swing al ministerio, la cartera que él tiene de liderazgo. Señor Neira, ministro, buenos días. Buenos ¿Qué tal? días, ministro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Feliz día del periodista para ustedes que están trabajando el día de hoy, además en su día. Sí, bueno, nosotros en el Ministerio de Cultura, desde el momento que ingresé, hemos colaborado con todas las investigaciones que se han realizado. Hemos entregado información tanto al Ministerio Público, a la Contraloría, a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a varios congresistas que han pedido también información. Y continuamos dispuestos a seguir colaborando con la mayor transparencia. Ha habido varios informes de la Contraloría sobre los cuales además se basarán las investigaciones que están en curso también dentro del propio ministerio. Hay procedimientos administrativos que se están siguiendo contra funcionarios, en realidad que ya no están en el ministerio, pero se siguen para ver la responsabilidad administrativa en el caso del ministerio, penal en varios casos que están en la Fiscalía. Pero lo que nos ha enseñado el caso Swing es que las contrataciones aparentemente irregulares, según también los informes de la Contraloría, superaban a la persona incluso que tuviera el liderazgo de la cartera. Por eso se dice que han sido durante el periodo de varios ministros. Dicho esto, se han hecho indagaciones, ahora mismo están realizándose indagaciones para detectar qué otras contrataciones, al menos en el Ministerio de Cultura, pueden ser o tener un carácter irregular. Sí, por supuesto, como mencionaba, el último informe al que hace referencia de Contraloría habla más que de la idoneidad del señor Cisneros sobre el incumplimiento, además de las órdenes de servicios por las cuales fue contratado este señor. Entonces, la investigación va por ese lado y, como dices, efectivamente, han sido varios ministros y varias personas dentro del personal administrativo de los cuales se le está haciendo la investigación interna en el ministerio. Y también en diferentes épocas también el Ministerio Público está haciendo esa investigación. Correcto. Ministro, a ver, leía sus declaraciones que publica el diario Correo, ¿no? Casi ninguno de los funcionarios comprendidos en la investigación laboran en el ministerio. La pregunta es por qué y si es que la separación de ellos no de alguna manera implica de manera adelantada pues alguna responsabilidad en estas personas. Usted asume esa responsabilidad, algo se ha hecho mal en esas contrataciones y por ende la separación. Y la otra pregunta era que efectivamente las contrataciones con Swing inician una vez que usted deje el cargo con Patricia Balbuena, pero Salvador del Solar ayer lo reiteraba en una entrevista, decía que a él lo visitó. ¿A usted nunca lo visitó ni recibió alguna llamada por ahí en la línea de recibir a este personaje que había ayudado en la campaña de PPK? No, yo nunca, no lo conocí por nada. Sí escuché las declaraciones de Salvador del Solar ayer. Él mencionaba que lo había recibido en un momento frente a la insistencia del señor Cisneros. Yo estuve, como mencionaste al inicio, pocos meses en el 2018 y no lo conocí nada. Nunca pidió, que yo sepa, nunca pidió también ninguna cita. Con relación al otro, bueno, ya varias personas de la línea administrativa habían salido al momento en que yo ingresé. Yo hice cambios en la Secretaría General y en las áreas correspondientes, justamente administración y abastecimiento, que son las áreas más importantes dentro del personal administrativo de cualquier ministerio, cualquier institución pública. Y las hice porque, bueno, entraba nuevo al ministerio no solamente a colaborar también con las investigaciones, sino a desarrollar un trabajo para el cual se necesita gente de confianza. Todos estos son personas, como se dice, personal de confianza. Yo sin conocerlos, en realidad sí sabía que al asumir el cargo tenía que hacer cambios en la parte que había estado comprometida, sin hablar de responsabilidades, pero que había hecho las contrataciones. Entonces cambié efectivamente al secretario general, al director de la Oficina General de Administración, y creo que ya han salido todos los que están en el área de abastecimiento también. Entonces, de todas maneras, creo que es importante dejarlo en claro. Hemos entregado toda la información siempre, hemos mostrado total transparencia, y así hicimos los cambios que consideraba conveniente
para que un ministro pueda tener gente de confianza, digamos, con la cual trabajar y asegurar además que todas esas investigaciones sean de manera transparente. Correcto, ministro. Entonces debemos entender que fue un curarse en salud y no necesariamente haber hecho una investigación a la interna y haber encontrado alguna responsabilidad por la cual se separaba a estas personas. Si es así, yo le quiero preguntar un poco por el avance de las investigaciones que, como usted bien dicho, se han logrado gracias también a la colaboración del Ministerio de Cultura. ¿Siente incomodidad con lo que la Fiscalía ha definido como la pirámide, como la estructura en la cual se pone al presidente de la República como quien habría impulsado las contrataciones del señor Richard Cisneros? Yo creo que la Fiscalía está haciendo su trabajo y está siguiendo la línea de investigación que ellos consideran pertinente. La hacen sobre la base de la información que nosotros hemos entregado, así que creo que lo importante es que ellos hagan su trabajo, no tengamos ningún ánimo de intervenir o interferir en la Administración de Justicia, y seguiremos colaborando si es que consideran que falta más información que entregar. Correcto, ministro. Bueno, permítanos pasar también al tema que importa mucho y que ha sido constante reclamo de parte de los artistas y otros que evidentemente viven de la cultura nacional. Entiendo que hubo un apoyo, pero no se hizo mucha publicidad de Decíamos con Cristian, nos han llegado unos mensajes de texto, pero no sabíamos antes o no se hizo tampoco muy sonoro el tema de que se les iba a dar un respaldo económico, de cuánto ha sido esto, cuántos ha llegado. De pronto hay la expectativa de volver a realizarse. Los detalles, por favor. Sí, bueno, en realidad sí hemos hecho una campaña informativa muy dirigida sobre todo a las regiones, a las distintas regiones de nuestro país, y a través de las redes sociales, tratando de hacer un contacto directo justamente con las personas más afectadas, ¿no? Como sabemos, lamentablemente la pandemia, una de las cosas que ha traído es que las personas vinculadas al arte, a la cultura, los trabajadores de la cultura en general, no puedan desarrollar sus actividades de manera normal. Entonces, ya habían llegado en realidad muchísimas, solicitudes, pedidos de apoyo económico al Ministerio. Se hizo un trabajo, yo desde el primer día también tuve reuniones con representantes de distintas asociaciones de diferentes gremios, pero ha habido un contacto directo con las distintas asociaciones que vinculan, digamos, por un lado a músicos, a artes plásticas, a gente del teatro, a gente que hace circo también, a la gente de artes escénicas en general. Entonces ha habido un diálogo permanente con ellos, han realizado de hecho más de 200 actividades virtuales con representantes de la cultura a nivel nacional, y algo que pusimos mucho énfasis es en hacer una campaña de difusión en las distintas zonas del país. Ha habido de verdad que bastante éxito en la convocatoria, y nuestro objetivo con estos 50 millones de soles que ustedes mencionaban es apoyar a más de 10.000 trabajadores de la cultura. Ya hay una parte que se ha entregado y que, como saben, en realidad ya terminó cualquier posibilidad de inscripción el día de ayer. Se entregó a la gente que había culminado su trabajo de inscripción hace 2 semanas por más de 4 millones de soles a 3.479 trabajadores de la cultura en la línea de portadores del patrimonio inmaterial. Estos son básicamente artesanos, retablistas, ceramistas, músicos tradicionales, danzantes, gente que lo que hace es preservar nuestro legado y memoria cultural. Y por el otro lado, el día de ayer se cerraron las líneas vinculadas a las industrias culturales, que digamos son casi todas las que he mencionado antes, ¿no? Artes plásticas, teatro, música, danza. Aquellos que no han podido desarrollar sus actividades han presentado unas solicitudes, porque lo que estamos entregando son apoyos económicos, son subvenciones que se entregan a trabajadores individuales, es decir, como decía Cristian, alguien que toca guitarra, digamos, es un músico que no puede desarrollar su actividad, plantea esto, que por la zona de pandemia no hace su actividad, y de qué manera quiere reactivar su economía. Mucha gente, como saben, está haciéndolo por medios virtuales, con conciertos vía Zoom. Entonces, han recibido algunos en montos que van desde 1.500 soles para trabajadores individuales, y la gran mayoría de solicitudes que hemos recibido
creo que es bastante positivo, son de asociaciones, organizaciones, colectivos de grupos que lo que hacen es acercar la cultura a las comunidades. Entonces, estamos muy contentos con la convocatoria, de verdad que ha superado las expectativas y esperamos que estos apoyos económicos ayuden a reactivar un sector tan golpeado como este. De acuerdo. 1.500 ha sido la suma mínima y me imagino de forma personal, ¿no? Ministro, por favor, me imagino que entre los requisitos esto requería un nivel de formalidad, ¿es así? Porque hay que comprender que hay un sector bastante amplio también, como es en nuestro país, que trabajaba en el sector artístico, cultural, de modo informal, ¿no? Y que también se ha visto afectado porque ya no hay flujo de turistas y demás. En realidad lo que hemos tratado de hacer es incluso incluir a los trabajadores independientes. Más que informalidad, creo que lo que existe es muchas personas que se dedican de manera esporádica a la cultura, es decir, personas que forman asociaciones, organizaciones o colectivos que, si bien es cierto, tienen, además de un trabajo formal, se dedican de manera independiente a las distintas actividades culturales. Y para ellos también hemos hecho la convocatoria, se han presentado muchos músicos independientes en Ayacucho. Entre los primeros que pudimos brindar este apoyo económico estaba un pintor, un joven que lo que hace es pintar, digamos, por su cuenta y desarrollar talleres para niños a través de la pintura. Es un trabajador independiente, solo tenía el requisito de tener una cuenta bancaria, un registro contribuyente, y con eso se presentó y recibió el apoyo económico. Y como él, muchas de las personas que fueron portadores de patrimonio inmaterial, como pueden ser, por decirlo de una manera, artesanos, que también entregamos, por ejemplo, en esta visita a Ayacucho, también son personas que se dedican de manera formal pero independiente a la cultura. Entonces no había mayor restricción en eso. Hay un comité independiente, creo que eso es importante mencionarlo, que queremos total transparencia en esto, y convocamos a un selecto grupo de artistas, justamente de hombres de cultura, hombres y mujeres que se dedican a la cultura, para que hagan la evaluación correspondiente de las solicitudes que nos llegaron, y sobre la base de esta evaluación se están entregando los apoyos. Ministro, yo le quería hacer una pregunta. No es volver directamente al caso inicial, pero si es que también saludamos la ayuda a los 50 millones, sé que algunos museos ya van a empezar a reabrir. Una pregunta cortita era si es que vamos a llegar antes del 2021 finalmente al Museo de Pachacamac, que entiendo que esté en el 99%, pero de alguna manera sí es que ha tenido también ocasión de justamente corregir lo que sucedió con Richard Cisneros en el sentido no del caso particular, sino de órdenes de servicio que podrían anularse, que podrían ya no darse, que definitivamente fueron irregulares, para canalizar ese dinero, ese presupuesto, en ayudar verdaderamente a la cultura y a las personas que se dedican a ello. Sí, creo que es importante lo que mencionas, Cristian, porque efectivamente si hay algo que necesitamos aquí es transparencia y asegurar que el dinero público, que cada sol que se gasta o se invierte desde el Estado esté bien dirigido. Si hay algo que hemos hecho también es revisar, por supuesto, las contrataciones que se han desarrollado, y nuestra idea es que justamente ese dinero de los 50 millones vaya a las personas que más lo necesitan, las personas que se han visto afectadas por la pandemia. Así que eso por un lado, y por el otro lado, en cuanto a la reactivación, efectivamente hoy día hemos estado aquí en el Centro Cultural Inca Garcilaso, que ha abierto sus puertas desde el día de hoy. Hay varias galerías, centros culturales que ya tienen la posibilidad de abrir con un aforo reducido del 50%. Creo que eso es importante para que la gente tenga, además de la posibilidad de que cuando salen a trabajar o movilizarse, no tengan la posibilidad solamente de ir a un centro comercial, a una tienda, a un lugar comercial o a un restaurante, sino también a un lugar en donde se vive y se respira cultura. Eso creo que va a contribuir bastante a la recuperación anímica. Creo que necesitamos los peruanos y peruanas en la sociedad, y a partir del día 15 nosotros en nuestra red del Ministerio de Cultura estamos reabriendo también con todos los protocolos de bioseguridad necesarios los museos. Estamos empezando con una fase piloto con 3 museos aquí en Lima, que son Puruchuco, el Sitio Arqueológico de Pachacamac y el Museo de la Cultura
popular peruana que está en la avenida Alfonso Ugarte, algunos en Lambayeque, y nuestra idea es poco a poco va a haber una mancha blanca, así que el ingreso va a ser gratuito además, como lo es en casi todos los espacios culturales. Nuestra idea es ir retomando, hacer que la ciudadanía poco a poco además vaya redescubriendo estos lugares, si lo conocen o no los conocen, que se acerquen cada vez más a la cultura. Yo creo que eso va a ayudar bastante en esta reactivación que, como digo, creo que también es de espíritu, de ánimo, de cultura, que es lo que nos une y lo que nos fortalece. Solamente una última, la de Pachacamac, por favor. ¿Llegamos al 2021, a julio, antes del cambio de gobierno? Sí, disculpa, se me pasó eso así. Nuestra idea es que en julio del 2021 podamos hacer una primera exhibición inaugural del Museo Nacional de Pachacamac. Hay una museografía que va a tomar después más tiempo en desarrollarla completamente, pero sí estamos trabajando para que la inauguración y una primera muestra inaugural que pueda ser visitada por el público esté abierta desde julio del 2021. La obra física, como mencionas, ya está prácticamente terminada y lo que hay que trabajar es en acabados y en el desarrollo de esta museografía que, como mencionaba, la primera instancia va a ser con obras que tenemos ya en las colecciones del museo, en lo que era el Museo de la Nación, en el propio Ministerio de Cultura, y tenemos también, además del Museo de Pachacamac, vamos a abrir la parte de la Casona Republicana, la Casona de los Libertadores, como se le conoce, que está en el Museo de Pueblo Libre, y que, digamos, creo que es bastante simbólico justamente en el año del Bicentenario. Perfecto. Ministro, por favor, con sinceridad, ¿se está estimando fecha ya para conciertos en las circunstancias que se puedan dar? De pronto, no sé, con el distanciamiento, y por favor, algunos detalles más sobre la ley del libro. Sí, todavía no tenemos una fecha cierta. Ahora creo que nos va a ayudar bastante el inicio de actividades en los centros culturales y también en los museos, como podrá ir viendo de qué manera se cumplen todos los protocolos y de qué manera vamos trabajando ello. Sin perjuicio de eso, sí se está trabajando en los protocolos vinculados a los conciertos, a los teatros y a las salas de cine, para que una vez que podamos tener una fecha concreta podamos iniciar ¿Estimación? Las actividades. No me atrevería a decirle exactamente una fecha. Forman parte de la fase 4, que como hemos visto empieza el día de hoy, pero va a ser de manera gradual, exactamente. Correcto. Sobre la ley del libro, sí, se han aprobado ya los dictámenes en las comisiones de Cultura y Economía, sobre la base de un proyecto que estaba consensuado también por los sectores, digamos, del Ejecutivo, por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Economía. Eso sucedió en la semana pasada en la Comisión de Cultura y ayer en la Comisión de Economía. Estamos bastante confiados en que pueda ser agendada en un próximo pleno y podamos tener ya aprobada muy pronto la ley del libro, que es un anhelo ya de varios años que está pendiente. Aquí me decía nuestro productor, muy curioso, sal al aire, por favor. ¿Exoneración por siempre es la que un poco plantea esta ampliación de la ley del libro? ¿Cómo es un poco en el largo plazo, ministro? Sí, a ver, nosotros el proyecto que teníamos es exoneración por 3 años con evaluación, que creo que es la mejor opción. Es exoneración del IGB y reintegros tributarios para empresas que facturen menos de 150 UITs. Entonces, eso es lo que está quedando en los proyectos que se han discutido en las comisiones en el Congreso, que era una propuesta que, como mencionaba, ya había tenido el visto bueno del Ministerio de Economía en su momento, y sobre la base de la cual creo que es importante trabajar. Hay una obligación, además, en esta ley del libro, que es hacer la evaluación de estas medidas tributarias y también hacer una encuesta nacional de libro, lectura y de biblioteca, justamente para ver de qué manera estos beneficios impactan positivamente en el desarrollo de la industria editorial, que finalmente en el desarrollo de la industria editorial y en la mejora de las cifras de lectura en nuestro país, que creo que finalmente es el objetivo que perseguimos con esta norma. Correcto. Bueno, excelente. Muchas gracias, ministro, por los detalles, también por responder lo otro, que es incómodo, pero que es importante preguntarle. No, sí, para eso estamos todos justamente, ¿no? Ministros con total transparencia y con todo gusto. Nosotros siempre estamos dispuestos a brindar toda la información necesaria. Sáqueme a los swings del Ministerio de Cultura, ministro, y de paso a ver si nos regala un libro sobre ese tema. Siempre interesante los libros que usted ha escrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes y que tengan un muy buen día del periodista.